Hola, muy buenas. ¿Qué? Filosofando mucho, eso espero. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece realmente apasionante. Es verdad que nos vamos a alejar un poco de la historia de la filosofía de segundo de bachillerato para centrarnos en una de las ramas que se estudian, al menos se introducen en primero de bachillerato, que es la filosofía política. Nos va a ayudar a conocer y a entender nuestro presente histórico. Y es que la filosofía para nada es algo lejano, abstracto, de gente rara, hablando de cosas raras que no tienen sentido. La filosofía es algo que está vivo y que nos puede ayudar a conocer nuestro presente. Hoy vamos a estudiar la figura de Polibio y su anaciclosis. Ahora lo entenderemos bien. Vamos a ir contextualizando primero al autor. Polibio es un pensador griego que nace en el año 200 a.C. en la ciudad de Megalópolis. Y hay que entender que Megalópolis yo creo que es el nombre más chulo que puede tener una ciudad. Megalópolis forma parte de la región de Acadia, que a su vez nos la encontramos en la península del Peloponeso. La familia de Polibio es una familia muy acomodada y de tradición política, y él va a seguir los pasos de su padre y va a ser representante de la República Aquea, cargo que va a levantar las suspicacias en Roma, y junto con otros 99 miembros de familia nobles va a ser capturado y llevado a Roma, en la que permanecerá durante los siguientes 16 años de su vida como esclavo. Como fue una persona muy intelectual, muy pronto destacó y fue profesor particular de los niños de las familias más adineradas de Roma. El caso más claro es Cipión el Africano, que le mandó que él fuera el profesor de su hijastro Emilión Escipiano. Este llegó a ser cónsul con el tiempo y fue el que le devolvió la libertad a Polibio, además de ser un gran mecenas y un gran impulsor del pensamiento filosófico en Roma, todo hay que decirlo. Bueno, Polibio, tras su periplo en Roma, va a viajar a Hispania, donde va a cartografiar el territorio, va a conocer a su gente, sus costumbres y su vida en general, y luego va a volver a Grecia, donde va a llevar una misión fundamental, que va a ser lograr el tránsito entre las formas de gobierno tradicionales de las ciudades-estados griegas al régimen romano. Finalmente, con 82 años, acabará muriendo debido a una caída de su caballo. Lo hará en el año 118 a.C. Bueno, si Polibio es importante por algo, es porque va a ser el primer historiador de la historia, valga la redundancia, y la suya va a ser una historia pragmática. Él siempre va a procurar que de sus estudios se consiga tener un conocimiento que resulte ser útil para las personas. Va a ser el primero en desarrollar una historia universal y lo hará en su obra Historia General, dividida en 40 volúmenes. Así que si queréis empezar a leerla, dedicarle el veranito por lo menos. Su metodología de trabajo va a ser muy original, y es que, aunque ahora nos parezca obvio, en aquella época no lo era. Y va a ser original por dos motivos. El primero de ellos es porque va a ir a los lugares, va a ir en persona a aquellos sitios que han sido importantes para la historia, a aquellos en los que ha ocurrido algún evento fundamental, ya sea una batalla, una coronación o lo que sea. Y después va a entrevistarse directamente con aquellos veteranos de guerra que han estado en las distintas batallas para que le cuenten realmente qué fue lo que ocurrió, cómo lo vivieron ellos desde dentro, para así depurar lo que es leyenda, lo que es magia, lo que es tradición, lo que es intervención divina, de los hechos objetivos y puros. Recordad que esa es su idea, hacer una historia pragmática, una historia que sea útil. 1500 años después nos vamos a encontrar ese mismo espíritu en Nicolás Maquiavelo, el padre de la ciencia política moderna, el padre de la forma de hacer historia que podemos conocer o que podemos entender hoy día. Pero bueno, vamos a seguir con Polibio. Polibio va a entender que la constitución de los estados es fundamental, hay que conocerla, porque la constitución, como él muy bien dice en esta historia general, es el primer paso de el éxito o el fracaso de una nación, de su auge o de su destrucción. Y va a entender
que va a ser en la politeia el lugar de éxito de cualquier civilización, entendiendo por politeia ese espacio en común que va a tener la ciudadanía junto con el Estado, ese lugar de acorde y de armonía en el que las partes van a entender que forman parte de un todo y que cada uno cumple una función específica. Pero bueno, ahora estoy adelantando acontecimientos. El objetivo último que persigue su obra es entender el éxito de Roma, el por qué Roma se ha perpetuado en el espacio y en el tiempo. Y para ello se va a basar o va a tener la influencia de dos grandes autores, dos grandes pensadores que espero que os suene su nombre. Uno va a ser Platón y el otro va a ser Aristóteles. Platón se va a basar en su obra La República, principalmente en el capítulo 9, aquel en el que va a hablar de los distintos tipos de gobierno, y en Aristóteles en su obra La Política, obra que además creo que es fundamental para entender el pensamiento no solo de ese autor, sino del pensamiento siguiente de Occidente, porque ahí está contenida las grandes ideas de este pensador. Así, por ejemplo, nos encontramos con la idea de la teleología, es decir, que todos los seres tienden hacia una finalidad. También el principio de eudaimonía. Y ojo, cuidadito con esta palabra, que si se dice mal delante de un espejo con 2 velas encendidas una noche de luna llena, igual la podemos liar, porque igual vais a despertar una entidad oscura. ¡Perfecto! Pero la eudaimonía no es más ni menos que el entender que todos los seres tienden a su perfeccionamiento. También desarrolla en esta obra la idea del zoon politikon, es decir, del animal político, y es que el ser humano está dividido en dos partes, o tenemos una doble naturaleza, una animal, instintiva, y después una racional. Si lo queremos entender también como política, podemos hablar de una dimensión social. El ser humano debe de vivir en sociedad, debe de tener un ordenamiento, debe de desarrollar unas leyes, etcétera, etcétera. Y al hablar de estas leyes ya nos unimos a la última o al último gran punto que va a tratar Aristóteles en esta obra, que es la categorización o la tipología que él va a hacer de distintos tipos de gobierno. Y es que Aristóteles va a dividir los gobiernos en dos, siguiendo dos categorías, siguiendo dos metodologías. La primera según el número de gobernantes y la segunda según la orientación de estos gobernantes. Ahora lo vamos a entender bien. Va a decir que siguiendo el tipo de gobernantes hay 3 tipos de gobierno. Cuando solo gobierna una persona nos vamos a encontrar con una monarquía. Cuando gobiernan varios tipos de personas nos vamos a encontrar con una aristocracia. Y finalmente cuando gobiernan muchas personas nos vamos a encontrar con una democracia. Demos, pueblo. Bueno, ¿cuál es la otra categorización o el otro sistema de división que él va a seguir? Como ya he dicho, es el tipo de gobierno, la finalidad que persigue. Cuando este gobierno persigue un bien común, una politeia, son estos 3 tipos, pero cuando el gobierno sigue intereses privados, intereses particulares, pone por encima lo propio que lo del grupo, entonces vamos a hablar de una degeneración. Y así, de la monarquía nos vamos a encontrar con una tiranía, de esta aristocracia que es el gobierno de aquellos que por méritos propios, porque han demostrado fuerza, valor en una guerra, porque han demostrado grandes dotes políticas, etcétera, etcétera, va a degenerar en una oligarquía, en aquel gobierno que lo van a tener las personas ya no por una meritocracia, sino a lo mejor porque lo han heredado, por lo tanto no tienen esa valía, no tienen esas características que tenían sus predecesores. Y por último, la democracia va a degenerar en populismo o, como se denomina, en una oclocracia. Es decir, cuando ya el pueblo, que es un pueblo que no está instruido, que se deja llevar más por las pasiones que por la razón, y recordad que tanto Platón como Aristóteles nos dicen que aunque tengamos una doble naturaleza, la racional debe dominar a la pasional. Pues en este caso de la oclocracia no nos polarizamos, nos dividimos, y bueno, quizás ahora en España y quizás en las democracias universales debamos de analizar, porque igual ahora nos encontramos en ese punto, que se nos puede ir la mano y, oye, entre una tontería y otra tontería, te vistes de torero o de toro y te vas al Capitolio a asaltarlo y a cargarte la democracia. Pero bueno,
Vamos a seguir. Entonces, Polibio, bueno, o mejor dicho, vamos a seguir con Aristóteles. Aristóteles lo que ve es que hay un ciclo que se repite, que pasamos de un gobierno bueno a un gobierno malo, de un gobierno bueno a uno malo y de uno bueno a uno malo. Es decir, primero tenemos una monarquía que va a degenerar en una tiranía, va a haber una rebelión o una sublevación del pueblo y nos vamos a encontrar con una aristocracia que va a ser el gobierno de los mejores, que acabará con el tiempo degenerando en una oligarquía. Nos vamos a encontrar, después de toda la corrupción y todos los problemas, con revueltas populares, y entonces vamos a llegar a la democracia. La democracia va a degenerar en oclocracia y finalmente, otra vez, dentro de esta locura, dentro de este caos y esta anarquía que va a reinar, va a haber una persona que destaque sobre los demás, a las que se le va a dar todo el poder, y esa persona pues ya empieza otra vez el ciclo con una monarquía. Por lo tanto, Polibio va a entender que todos los gobiernos han acabado porque han elegido uno de estos tres tipos de gobierno, y este gobierno ha degenerado y ha hecho que el imperio, que la civilización caiga. Pero ¿dónde está el éxito de Roma? ¿Por qué ha triunfado Roma? Pues Roma ha triunfado porque no ha elegido entre uno de estos tres sistemas, que ese fue el error de Aristóteles, creer que solo se podía elegir uno de ellos. Lo que ha hecho Roma es coger los tres y los ha unido, y en el mismo momento y en el mismo tiempo están gobernando estos tres tipos. Y así nos encontramos, por ejemplo, con la monarquía, el papel del cónsul, que va a ser el jefe de los ejércitos, el que va a llevar el timón de la nación al menos durante un año. Que bueno, ya otro día hablaremos del rol y de la elección de los cónsules. Bueno, cuando hablemos de aristocracia nos vamos a encontrar con el Senado, que el Senado va a ser aquel que va a ratificar el papel o las leyes que van a dictar y que van a crear los comicios. Ahora hablaremos de ello. Y también otra de sus funciones, por ejemplo, es elegir al cónsul temporal cuando al cónsul pues le dé por morirse. ¿Qué le vamos a hacer? En una batalla o en el tiempo que él esté reinando. Y finalmente en la democracia, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues nos vamos a encontrar estos comicios donde las personas van a votar y van a decidir las leyes que se vayan a hacer. Por lo tanto, tenemos a las tres funciones o a los tres poderes gobernando. Van a ser un gobierno con tres brazos. Así, si uno se va a creer que es más importante que los demás, los otros dos lo van a parar. Y si uno va a querer tener el control, no va a poder tener el control de todo, porque funciones muy importantes las van a tener tanto el uno como el siguiente. Por lo tanto, hay un equilibrio, y es que tenemos que recordar que la silla que nunca cojea es aquella que tiene tres patas. Bueno, esta es la forma que él entiende que podemos romper este ciclo. Esa es la anaciclosis de Polibio. Esta idea de esta división de poder evidentemente no es original de Polibio, porque la estaban haciendo los romanos, pero él la analiza, él la estudia y él ve que ese es el triunfo. Y esa idea de esta división de poder es la que nos vamos a encontrar posteriormente con pensadores como Montesquieu, cuando hable de la división de poderes en el legislativo, ejecutivo y judicial, o en John Locke, cuando hable de legislativo, ejecutivo y federativo, siendo este federativo una especie de figura entre ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro, que va a llevar las relaciones con las distintas naciones y a organizar también la economía dentro de la nación y fuera de la misma, distintas funciones, o que va a inspirar las grandes revoluciones como o las grandes constituciones, mejor dicho, ¿no? Como aquella del pueblo de Virginia o la misma Revolución Francesa. Bueno, pues nada, recordad, ya los antiguos, ya estos pensadores nos enseñaron que igual darle todo el poder a una única persona puede ser peligroso, porque si esta única persona es un megalómano loco y le da, pues no sé, por invadir el país vecino, pues igual nos la puede liar. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, darle muchos likes al vídeo, pum, 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 ¿vale? Venga, hasta luego, gente. Adiós.